Gracias, compañero Edi. Vamos a seguir ahora. O sea, esto ha sido una introducción y la idea es que ahora Elio va a intentar como plantear una ponencia marco que nos permita luego plantear un debate de preguntas y de dudas. Así que, bueno, voy a presentar un poco a Elio, a quien conozco hace muchos años. Elio es escritor, Elio Fernández Garcés, de Cádiz y de Jerez. Y es alguien que hace ya tiempo viene abriendo una parte del debate que vamos a tener en estos días. Él es uno de estas personas que en el Estado español ha ido abriendo camino, sugiriendo traducciones o intentando estar presente en medios de comunicación o intentando siempre tener una visión diferente de lo que nos estaba pasando. Es, bueno, filósofo también a veces, o al menos así empezó. Y actualmente además también está creo que puedo contarlo, está también en el mundo de la comunicación y eso también creo que en parte también es una tarea que a él le está como permitiendo traducir este tipo de debates, que son debates muy complejos y que vamos a escuchar muchas ideas muy recurrentes en estos días y creo que el hecho de que Elio esté ahora interesado en el mundo de la comunicación también nos permitirá poder traducir esto a lenguajes un poco más digeribles, ¿no? Pues nada, os dejo con Elio y espero que sigamos todos aprendiendo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que han hecho posible el tercer campus Polígono Sur sobre la raza como disputa cultural. Gracias a los comisarios, el equipo técnico, a quienes están aquí, a quienes están viéndolo desde casa en streaming, no les doy las gracias. Deberían estar aquí, pero bueno. Bien, la raza como disputa cultural. Apunte sobre raza y cultura, descolonizando el sentido común y sus imaginarios. Bueno, así es como decidí titular a esta ponencia, que en realidad forma parte de un pequeño ensayo que con suerte verá la luz relativamente pronto. Y es que hace, creo que aproximadamente 2 años, como mucho, escribía una serie de artículos introductorios, divulgativos, ¿no?, que giraban en torno a este interés, ¿no?, que consiste en reflexionar sobre las formas en las que la raza permea el imaginario colectivo, ¿no?, a través, en este caso, de prácticas artísticas propias del campo literario. ¿Y cómo llegué a interesarme por esta cuestión? Pues me temo que no hay en este caso reflexiones sofisticadas, ¿no? Por una parte fue mi propia vinculación al mundo literario, de los márgenes, ¿no?, y por otra, pues la voluntad de seguir trabajando en formas a través de las que desenmascarar la sensibilidad racial, desenmascarar el racismo en todas sus dimensiones, ¿no?, como condición de posibilidad de cualquier proyecto de liberación que se precie. Y yo soy consciente de que hay quienes, guiados por una suerte de sentido cínico, academicista en el peor de los sentidos, ¿no?, huyen de este tipo de dialécticas tan terrenales, ¿no?, tan políticas, como de la peste, ¿no?, porque es como ensuciarse demasiado las manos, ¿no?, es demasiado vulgar. Y para que todo esté en orden, entonces tiene que producirse una especie de explicación casi esotérica que explique este interés, ¿no?, a la que solo puedan acceder los elegidos, a poder ser los elegidos de mi departamento de estudios.
Por otra parte, existe otro problema, y es que hay una tendencia, y últimamente la vemos aflorar con especial fuerza, existe una tendencia antiintelectual en determinados sectores reaccionarios, muchas veces disfrazados de revolucionarios, profundamente nefasta, ¿no?, que olvida que el monstruo de lo que llamamos el capitalismo racial ataca desde todos los frentes, ¿sí? Y que el frente del sentido común, el frente de la imaginación, es uno de los más exquisitos, si no el más exquisito, ya que una vez atada, una vez descolonizada esta dimensión, el resto es fácil. Y al contrario, una vez disputada, una vez liberada esta dimensión, nuestra imaginación, nuestro sentido común, el resto puede caer por su propio peso, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay fracción alguna entre la lucha por el sentido común y las luchas por las llamadas condiciones materiales. De hecho, nunca la ha habido. Es decir, que no hay fracción alguna entre los contenidos culturales, ideológicos, metafísicos y materiales de nuestras condiciones de vida, como diría Cedric J. Robinson. Así que hay que avanzar de forma coordinada en todos los frentes, ¿no? Crear un colectivo, vincularse a una organización, escribir un poema, ¿no?, publicar un libro, hacer música, organizar un seminario como este. No desechemos ningún frente, ¿no?, porque no estamos en disposición de hacerlo. Más bien, elijamos los nuestros y mantengámonos vinculados, ¿no? Y lo cierto es que zambullirme en un análisis sobre literatura y raza me llevó inconscientemente a poner en diálogos campos como el de la crítica literaria, los estudios culturales, la teoría postcolonial, el giro decolonial, los marxismos críticos, los feminismos antirracistas, ¿no? Y esto no es nuevo, como nunca lo es, ¿no? Y mi inquietud, sobre todo, era profundizar en las posibles causas que explican la práctica inexistencia de enfoques de este tipo en nuestro propio territorio, ¿no? Y por cierto que para quienes estén interesadas en profundizar en esto último, recomiendo encarecidamente el libro Racismo y resistencia en la Europa daltónica, de Fatima Tayeb, que nos va a acompañar en estas jornadas, que es un libro que aporta desde mi punto de vista claves muy acertadas, ¿no? Es decir, que la literatura, el arte, es un campo de batalla en sí mismo, ¿no? Y es sabido que desde una perspectiva crítica, basada quizás en el paradigma marxista, la literatura, y cuando digo literatura me refiero a cualquier tipo de práctica artística, la literatura que invisibiliza los conflictos de clase de su tiempo es considerada una literatura ideológica, ¿no?, una literatura burguesa, una literatura que al fin y al cabo da la espalda a la representación crítica de los conflictos materiales y políticos que definen el mundo en el que se producen. Y por lo tanto es una crítica literaria que contribuye de alguna manera a la naturalización de la opresión económica que explica tales conflictos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso de condiciones y conflictos materiales? Es muy fácil. Las razones, por ejemplo, que explican la relación histórica entre la gentrificación de barrios como el de Triana, la expulsión de sus habitantes originales, la propia creación de barrios como el Polígono Sur y su marginación y su olvido por parte de las instituciones. Ahí tienen un ejemplo de las cacareadas condiciones y conflictos materiales. No es nada abstracto. Otro ejemplo. Las razones que explican los cortes sistemáticos de luz en parte de este barrio, en Almanjaya, en Granada, en La Chanca, en Almería, en la Cañada Real, en Madrid, en Font de la Pólvora, en Girona, mientras que su alcaldía aparece en público y afirma que el mayor problema de la localidad es la dificultad para encontrar aparcamiento. Ahí tienen otro gran ejemplo de qué estamos hablando cuando hablamos de
condiciones y conflictos materiales. No es nada abstracto, ¿no? Y una literatura que escapa sistemáticamente de esta realidad, que no habla nunca sobre sueldos, sobre conflictos laborales, sobre el efecto de nuestra circunstancia material en nuestra vida material, en nuestra vida cultural, en nuestra vida emocional, familiar, etc. Es una práctica artística que, de alguna manera, basa su huida del mundo en su voluntad de volverse de forma obsesiva hacia la propia subjetividad, ¿no? De volverse hacia la propia psicología del sujeto y que convierte la subjetividad del individuo, su interior mental, en un organismo emocional y psicológicamente autónomo, ¿no? Vinculado como mucho a otros sujetos autónomos. Y este es el espacio fundamental de las tramas, de los conflictos, de los argumentos, del germen creativo, en definitiva, de esta literatura y de esta práctica artística, ¿no? Y la cuestión fundamental consiste entonces en cómo afrontar este problema. Es decir, cómo producir una literatura crítica, consciente, transparente ante tales tensiones, o por el contrario, cómo entregarse a una literatura ideológica, opaca, al servicio de un orden establecido y al servicio de un sentido común dominante, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Es decir, podríamos llegar a entendernos con la crítica literaria marxista, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cómo se explica una literatura crítica, ya sea en el terreno de la poesía, de la narrativa, del relato o en el de la misma crítica literaria? ¿Cómo se explica una literatura pretendidamente crítica que asegura preocuparse por reflejar los conflictos y antagonismos de su momento histórico, pero que todavía no ha aprendido a observar la naturaleza racial del capitalismo y, por ende, la naturaleza racial de los llamados conflictos de clase? ¿Cómo se explica una literatura crítica que, por ejemplo, olvida sistemáticamente en su producción quiénes son la mayoría de los seres humanos explotados que se organizan sindicalmente en los campos de toda nuestra geografía? Que olvida quiénes son la mayoría de los seres humanos que pueblan la amplia periferia urbana europea. ¿Quiénes son los descendientes de los pueblos desposeídos, que constituyen los segmentos más asediados, más invisibilizados y al mismo tiempo más combativos de las clases trabajadoras europeas? Que olvida quiénes son las mujeres que enfrentan el mayor peso del sentido común aplastante y de las condiciones materiales impuestas por eso que llamamos capitalismo racial. Pues bien, las prácticas artísticas, críticas, que olvidan e invisibilizan estas cuestiones, son el resultado de una conciencia artística que sigue recluida en el imaginario blanco, que afronta la discusión sobre la clase y el género, sí, pero dentro de los pequeños contornos del mundo blanco, y que sigue vagando en su busca de fetiches identitarios, tanto en lo que respecta a la búsqueda de cuál es el sujeto revolucionario por antonomasia, como en la búsqueda de quienes representan en ese momento particular la alteridad. ¿Cómo se explica una práctica literaria pretendidamente crítica que invisibiliza una y otra vez este hecho? Porque ese es el contexto con el que contamos, ¿eh? Y para mí, y me temo que voy a repetirme mucho de lo que ha dicho el compañero Edideli, para mí esto tiene que ver, entre otras cosas, con que la sola enunciación de la palabra raza sigue resultando profundamente conflictiva en el Estado español, ¿no? Porque lo cierto es que hay un sector muy importante, no solo de los sectores reaccionarios, un sector muy importante del universo intelectual crítico, que reacciona ante la palabra raza y ante la posibilidad de utilizarla como categoría de análisis crítico, con más virulencia de con la que reacciona frente al propio racismo, con más virulencia de con la que reacciona ante la propia existencia del racismo. Y esta reacción obedece a razones concretas, a malentendidos hábilmente generados en torno a este hecho, ¿no?
Y es que hay que advertirlo 1000 veces si es preciso. Eso que llamamos raza, desde un punto de vista crítico, no hace necesariamente referencia a una realidad cultural, no a una realidad étnica, no, por supuesto, a una realidad biológica, porque hablar de raza desde un punto de vista crítico no es hablar de identidades. Hablar de raza es hablar de una estructura de poder, que sí, como no podía ser de otra forma, implica identidades culturales, nacionales, políticas. Y vamos más allá, porque es lo que nos interesa explorar en estas jornadas, ¿no? La raza es un factor de articulación de la racionalidad occidental, que ha formado parte de las tradiciones de conciencia histórica del Occidente. Me explico. La raza forma parte de la óptica cultural por medio de la que Occidente se entiende a sí mismo y por medio de la que Occidente entiende y ha practicado el mundo durante siglos. Es un factor que organiza la división internacional del trabajo a partir de la modernidad temprana y que explica a Occidente, que ha construido su riqueza y su hegemonía sobre la colonización, la esclavización y la desposesión de 3/4 partes del mundo. La raza es el criterio que palpita tras las formas institucionales de deshumanización que sitúan a determinados pueblos por debajo de otros. De hecho, es uno de los criterios sobre los que se crea la ciudad moderna. Sus fronteras, su arquitectura, sus barrios, sus colegios, institutos, su sistema educativo, sus universidades, sus centros de trabajo. Es, en definitiva, el criterio en base al cual se vive y se valora y se valida la humanidad y que sustenta eso que se ha llamado colonialidad, capitalismo racial, supremacía blanca. Y al mismo tiempo, y aquí está lo realmente interesante para nuestras jornadas, la raza fija criterios estéticos. Fija criterios estéticos y políticos. Fija como categoría y forma de racionalidad, imbricada con la clase, el género, etcétera, criterios estéticos y políticos que empantanan la producción cultural, que empantanan la producción literaria, que empantanan, en definitiva, la producción artística. Y por eso, los criterios estéticos, esta obra vale o no, este artista vale o no, este libro es un bestseller o no, etcétera, los criterios estéticos, este trabajo literario es de una profundidad psicológica sofisticada, etcétera. Los criterios estéticos son en muchos casos máscaras tras las que se ocultan legados de clase, de género, raciales, etcétera. Y los criterios y los lectores no escapan a estos legados. Y lo curioso, que evidentemente es una forma de hablar, es que donde ya encontrarás en el Estado español un trabajo crítico realizado en la forma en la que la clase y el género articulan este sentido común estético, ya sabes cuál es el elemento que va a faltar. La producción cultural y los criterios de validación estéticos no están al margen de esta realidad. Y de hecho, solo lo están en las cabezas de los escritores y de toda la gama de profesionales de la literatura y del arte, que son quienes en su presunción de estar al margen piensan con más compromiso y fidelidad en términos raciales. Solo que lo hacen desde un etnocentrismo tan dominante, tan naturalizado, tan aplastante, y estoy escogiendo los adjetivos a consciencia, que ha adquirido ropajes universales, aparentemente inocentes, cosmopolitas incluso, pero que en el fondo es el más provinciano de los provincianismos, porque es el más limitado, el más incapaz de verse a sí mismo, el criterio estético eurocéntrico.
Y para abordar todas estas cuestiones de las que os hablo, algunas de ellas más bien, elegí 3 objetos de interés para aquella serie de artículos. Y uno de ellos, uno de los puntos de inflexión más importantes para mí era escoger la obra y el pensamiento de autores a los que yo respeto e incluso admiro, Porque para mí no se trata de analizar, por ejemplo, la literatura reaccionaria, eso sería demasiado fácil, sino de hilar fino. Si el objetivo es descolonizar imaginarios, si el objetivo es sugerir vías para descolonizar el sentido común, entonces hay que poner en lugar esa dialéctica a la que hacía también mención el compañero Eddy Lenin, que sitúa la raza en el contexto único de la narrativa fascista, porque esto es cierto solo en una pequeña parte. Y veréis que utilizo la palabra narrativa para definir no solo el formato literario, ¿no?, sino el discurso, el relato que subyace a cualquier ideología, a cualquier sistema filosófico. La raza no es parte del sentido común fascista. Eso es quedarse a medias, menos que a medias. La raza forma parte del sentido común dominante, más allá del fascismo, que explota de forma más abiertamente violenta este sentido común dominante que ya existe. Porque si no existiera ese sentido común dominante más allá del fascismo, no existirían escuelas gueto como existen en este país. No existiría negación sistemática de la memoria histórica, colonial y racial como existe en este país. No existirían CIEs, ley de extranjería, perfilamiento racial y acoso policial contra gitanos, afros, magrebíes, etc. De hecho, ni siquiera existiría el Polígono Sur. Y pongo estos ejemplos para que volvamos a tomar contacto, ¿no?, con los extremos más vulgares y groseros de eso que llamamos racismo. La raza es parte del sentido común y está presente, a veces de una forma más sutil que otra, en la obra de muchos escritores y artistas célebres del campo progresista. El último artículo de mi serie sobre literatura y raza, por ejemplo, se centraba en la relación de la obra y del pensamiento de Federico García Lorca, alguien por quien yo siento una gran admiración desde que soy niño, con la retórica del mestizaje. Retórica que nos conecta en el Estado español especialmente con Andalucía y por ende con la narrativa de ese fértil territorio histórico que llevamos a cuestas llamado el Andalus. Y esto nos lleva también a determinadas obras de muchos autores y figuras. Estoy yendo más allá de Lorca. Y en estas obras, que hoy se traducen no solo en libros, sino en proyectos audiovisuales, en ensayos, en propuestas musicales, girando especialmente en torno a otro sutil campo de neurosis identitaria permanente llamado flamenco. Existe en ese terreno, en esas producciones, un patrón en la forma en lo que lo gitano, lo morisco, los moros, los afros, lo islámico, todo muy entrecomillado, como ya veis, se transforma, y estoy hablando de buena parte del discurso cultural contemporáneo andaluz, en fetiches literarios, en fetiches culturalistas, que invisibilizan jerarquías raciales, funcionando al mismo tiempo como símbolos y más bien como ensoñaciones de una supuesta subjetividad mestiza. Y aquí en Andalucía, el discurso sobre el mestizaje cumple desde su núcleo cultural nervioso una función similar al que cumple en América Latina, por ejemplo. Y suele ser enarbolado por sujetos que, mestizos o no, porque eso sería entrar en otro debate, ¿no? Porque cuando hablamos sobre mestizaje en este contexto, pensamos en alguien cuya genealogía familiar reciente está atravesada por diferentes identidades, ¿no?, de la cual una procede del mundo poscolonial, gitano, etcétera, y otra del mundo dominante, ¿no?, por cierto, por ejemplo, ¿no? Pero en América Latina mestiza es, además de lo anterior, toda la población, no indígena, no afro, que es el resultado del mundo colonial, sobre el impacto del mundo colonial sobre las poblaciones originarias. Mestizo, en la obra de Émile Malouf, por ejemplo, Las identidades asesinas, que fue un ensayo muy célebre, es todo aquel que no elige una de sus múltiples identidades en detrimento de las otras.
Una propuesta fácilmente cooptable por el multiculturalismo liberal, que también termina por invisibilizar el racismo y la opresión colonial e imperial. O también tenemos a Gloria Anzaldúa, que habla en su libro Borderlands sobre la experiencia mestiza, ahora sí, de forma rebelde, creativa, y poniendo voz a la vivencia histórica de los pueblos mexicanos que viven en la frontera colonial de Estados Unidos, ¿no?, atravesados cultural, política e identitariamente por esta frontera. Pero, como decíamos, el discurso del mestizaje en nuestro contexto, que invade determinadas prácticas artísticas, desemboca al final en una especie de mare magnum de mezclas exóticas en el que todo es ya demasiado complejo, ¿no?, en la que todos oprimen a todos y en la que de repente hay algo muy importante, capital, que desaparece. ¿Y qué es? La subjetividad blanca. La subjetividad dominante, que ha dirigido la obra y está presenciando el espectáculo, atiborrándose de palomitas, allí al fondo nadie la ve. Porque hay que tener en cuenta que, en el fondo, estudiar la forma en la que la raza invade nuestra conciencia cultural es estudiar la subjetividad blanca, es estudiar la subjetividad dominante, es estudiar la blanquitud, como también decía Edileni. ¿Y para qué? ¿Por gusto? ¿Por pasatiempo? No. Además de por el efecto directamente reparador que tiene el situar al propio arquitecto, al propio director de la obra como objeto de análisis, ahora sí. La intención es poner a la subjetividad dominante en su lugar, desendiosar la subjetividad blanca, provincializarla, ponerla en su lugar. Y el segundo artículo de la serie de la que os hablo se llamó Cuando Tánger estaba de moda, ¿no? Y es que lo morisco, otra vez, entrecomillando, lo andalusí, lo islámico, nos lleva irremediablemente a la relación histórica, literaria y vital que muchos escritores occidentales han establecido con el norte de África, y más especialmente con Marruecos, por no hablar de otras excolonias, ¿no? Y en este apartado me centraba en la relación profundamente problemática que la generación Beat estableció con el Magreb, otro objeto de análisis ya bastante tocado, ¿no? Y para ello analizaba como una serie de autores, autoras, conocidos como rebeldes, retadores de los límites culturales, de la moral occidental, estandartes de una idea de la libertad rupturista en el contexto de su propia cultura. Fue gente que al mismo tiempo no dudó en beneficiarse obscenamente de los privilegios propios de la élite colonial, en Marruecos, por ejemplo. Y la intención no era, sin embargo, detenernos demasiado en los estilos de vida, ¿no?, como algo al margen de la práctica artística, sino insinuar la manera en la que este concepto de libertad, atravesado por la influencia del legado colonial, que opera en la obra de todos estos autores y de muchos otros, indica, al final, límites éticos y estéticos, ¿no? Y que la depredación y el consumo de las mentes y de los cuerpos de los sujetos coloniales, postcoloniales, racializados, en la creación artística occidental es una constante. Se pueden explorar, de hecho, figuras más rebeldes, no exentas de conflictos, como las de Juan Goytisolo, Jean Genet, por ejemplo. Se puede explorar el sintomático éxito de Mohamed Shukri en el Estado español, quien ajustó cuentas con el legado colonial y paternalista de gran parte de estos escritores al final de sus años, ¿no? Pero además, todo este análisis resulta especialmente revelador cuando es puesto en diálogo con la obra de otros autores contemporáneos. Y de hecho tengo pendiente abordar parte de la obra de un autor crítico español magnífico, en la que, sin embargo, se muestra hasta qué punto la mirada crítica de izquierdas en el ámbito de la literatura ha terminado por asimilar parte del orientalismo colonial en su construcción de la imagen del otro musulmán. Y esto nos sirve para demostrar hasta qué punto determinadas exigencias estéticas en el trabajo literario se vienen abajo cuando se trata de representar la otredad. Y la otredad está cerca.
Sin embargo, el intelectual del Estado español ha tenido frecuentemente que cruzar el Atlántico, ¿no?, o el Mediterráneo para toparse con ella, lo cual es sintomático, ¿no? Ahí está, por ejemplo, no voy a entrar demasiado, no quiero hacer spoiler, el ejemplo de un gigante español interesantísimo del pensamiento marxista como Manuel Sacristán, lector extraordinario, que lo muestra por medio de sus últimos escritos, plagados de fascinación antropológica por Jerónimo, un gran jefe indio nativo norteamericano. Y téngase en cuenta, de nuevo, que estoy tratando de visualizar arquetipos, ¿no?, y no de cebarme con figuras a las que admiro. Jaime Gil de Viedma, sobre quien escribí el primer artículo de mi serie, contemporáneo y conocido de Sacristán, lo muestra en su relación con Filipinas, lo muestra en su relación con la figura de James Baldwin y en su relación con la figura de José Antonio Rivas, figura gitana, mestiza, prácticamente desconocida e incluso invisibilizada. Bueno, como veréis, no estoy profundizando demasiado en los casos particulares, ¿no?, ya que, como decía antes, no quiero hacer spoiler del ensayo en el que estoy trabajando, ¿no? Por eso me limito a abordar parte del marco conceptual desde el que analizo estos ejemplos, ¿no?, que es lo que nos interesa aquí. Y digo, como decía antes, que estas observaciones no tienen como objetivo centrarse únicamente en la dimensión moral de los autores, ¿no? Todo lo contrario. Lo que intento mostrar es lo que sucede en el ámbito epistemológico de la producción artística, prestando atención a cómo los vectores de eso que llamamos sensibilidad racial actúan en la práctica literaria y filosófica de estos autores, ¿no?, lo cual, a menudo, es, como decíamos al principio, indesligable de las condiciones de vida. Y por último, y voy terminando, en un nivel más impersonal, por ejemplo, el mundo editorial convencional, verdadero titiritero del reino, cree también estar por encima de estas cuestiones, ¿no? Pero hay múltiples ejemplos en los que nos encontramos cómo el propio circuito editorial pone en marcha sus criterios mercantiles y construye realidades en el ámbito de la producción literaria que van a premiar determinados criterios estéticos que esconden legados. Y esto, como decía antes, no solo vale para lo literario, vale para cualquier práctica artística. El ejemplo, y tampoco me voy a detener demasiado, de la conformación del llamado boom literario, boom latinoamericano, ¿okay?, es muy significativo. Porque la propia construcción de este fenómeno, que estaba organizado desde el mundo editorial barcelonés, por entre otros el escritor y editor Carlos Barral, a su vez, por cierto, amigo de Jaime Gil de Viedma y de Sacristán, revela sesgos raciales. Además, por supuesto, de los ya señalados sesgos de género. ¿Quiénes son estos autores? ¿Por qué se seleccionan estos autores? ¿Y qué revela la selección de estos autores en cuanto a los criterios estéticos del mundo editorial español en su relación con eso que llamamos el otro, la otra, el otre, la alteridad, al fin y al cabo, ¿no? Así que quedémonos con esta idea, ¿no? La crítica que se propone aquí lo que representa es un ejercicio de interpretación que pretende explorar imaginarios y narrativas, que explora lenguajes que conforman nuestra imaginación, lugar donde también reside el potencial de la descolonización, donde late el potencial radical de la imaginación como antesala de cualquier transformación social y política, ya que, tal y como sabemos ya, el sentido común es también un campo de batalla. Y ahí lo voy a dejar. Muchas gracias.